3 años después de mi muerte, Zhao Jingwei me desenterró del mausoleo imperial. Estaba un poco enojado, así que floté frente a Zhao Jingwei, insuflándole energía constantemente para ahuyentarlo. ¿Ni siquiera puedes descansar en paz después de morir? Zhao Jingwei, ¿haces esto a propósito? Zhao Jingwei no pudo oírme, simplemente sostuvo mis restos en sus brazos en silencio. Pero por desgracia mis huesos ya no estaban intactos. Por mucho que intentara reunirlos, no volvían a estar completos. Suspiré y lo rodeé con todo mi cuerpo. Olvídalo, abrir el ataúd y azotar el cadáver cuenta mientras desahogas tu ira. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora comencemos con la historia principal. Hoy es el 3er aniversario de mi muerte. Zhao Jingwei vino solo al mausoleo imperial y excavó mi tumba. El día de mi muerte, Zhao Jingwei dijo que me haría morir sin un lugar donde enterrarme. Y ahora se ha cumplido. Zhao Jingwei sostuvo mis restos con indiferencia y los depositó en silencio en una caja de brocado especialmente diseñada. Floté a su lado y me quejé con tristeza. Zhao Jingwei, al menos envuélveme en ropa, ¿qué sentido tiene dejarme así? Zhao Jingwei apretó sus finos labios, como si me hubiera oído. Se quitó la capa de piel de zorro y envolvió mis restos en ella. Sonreí con satisfacción flotando alrededor de Zhao Jingwei, deseando poder abrazarlo. Después de todo, era la primera persona viva que veía en 3 años, así que, naturalmente, estaba rebosante de alegría. Durante los 3 años posteriores a mi muerte, me aburría todos los días en el mausoleo imperial. Y lo que más hacía era vagar sin rumbo. Al principio no podía controlar mi cuerpo, que flotaba constantemente. Pero después de 3 años, adquirí mayor habilidad para controlarlo. Pero fue muy extraño que en 3 años yo fuera el único fantasma en todo el mausoleo imperial. Yacía frente a la tumba de mi madre, quejándome abatido. Parece que mi madre no me ama de verdad, fue al inframundo a reencarnar sin llevarme. A menudo me preguntaba si realmente tenía asuntos pendientes de mi vida anterior y por eso no podía reencarnar. Zhao Jingwei, ¿a dónde me llevas? Rodeé con descaro la cintura de Zhao Jingwei. Sonreí mientras le daba golpecitos en la cara con el dedo. Pensando que debía de verme muy feo ahora, incluso si sonreía, debía ser aterrador. El rostro de Zhao Jingwei estaba sereno, se levantó lentamente y permaneció frente a mi tumba un buen rato. 3 años debes estar solo, es hora de llevarte a casa. ¿A casa? Pero ya no tengo casa. Mi casa fue destruida por Zhao Jingwei hace 3 años. Me acerqué para ver con claridad la barba incipiente de Zhao Jingwei. Zhao Jingwei, todavía tengo 19 años, pero tú ya tienes 24, te has hecho viejo. Extendí la mano para tocarlo, pero accidentalmente me encontré con la mirada profunda de Zhao Jingwei, como un charco de agua quieta. No dijo nada, solo me miró en silencio, sin rastro de emoción en sus ojos. Me quedé atónita y agité mi mano pálida, casi transparente, frente a su rostro. Zhao Jingwei, ¿puedes verme? Esperaba que Zhao Jingwei me viera, eso significaría que no estaba solo. Pero tampoco quería que me viera porque, después de todo, soy su enemigo, probablemente desearía destrozarme el alma. Después de un buen rato, seguí la mirada de Zhao Jingwei y miré hacia allá. Me encogí de hombros, decepcionado. Resultó que no me miraba, sino que se sentía atraído por el manzano silvestre en flor que había detrás de mí. Me sentí un poco desanimado, tenía muchas ganas de hablar con alguien, aunque me viera como un enemigo. Zhao Jingwei cogió una flor de manzano silvestre de detrás de mi tumba y la guardó en la caja de brocado antes de bajarla de la montaña. Antes de irse, Zhao Jingwei se detuvo frente a la tumba de mi padre. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los puños con fuerza. Agarré la manga de Zhao Jingwei, tragando saliva con nerviosismo y miedo. Zhao Jingwei, mi padre se equivocó, pero los muertos deben ser respetados. Cavar mi tumba para desahogar tu ira es suficiente, no hay necesidad de cavar también la tumba de mi padre, ¿verdad? Los ojos de Zhao Jingwei se oscurecieron, pero finalmente suspiró e hizo una reverencia ante mi padre. Respiré aliviado al ver la figura de Zhao Jingwei desvanecerse, sintiéndome un poco vacío por dentro. Sin mis restos, me aburría en la tumba sin nada que custodiar. Quizás debería ir a ver qué hace Zhao Jingwei con mis huesos,
ojalá no para hacer sopa con ellos. Bajé de la montaña con la ayuda de recuerdos de mi vida pasada. Tras una larga búsqueda, finalmente encontré la residencia de Zhao Jingwei. Escuché de la gente común que Zhao Jingwei había abandonado hacía tiempo la mansión del príncipe Yu y se había mudado a la del príncipe regente. Me quedé con las manos en las caderas en la entrada de la mansión del príncipe regente. Zhao Jingwei, realmente has triunfado, te convertiste en el príncipe regente. Tras 3 años separados, Zhao Jingwei se había convertido en el príncipe regente, destacando entre todos menos uno. Sonreí, me levanté la falda y floté lentamente por el pasillo de la mansión del príncipe regente. Como tenía una conexión con mi cuerpo, supe naturalmente dónde me había dejado Zhao Jingwei. Al llegar a la puerta, pegué la oreja a la ventana y oí algo dentro. Me agaché, crucé la puerta en silencio y entré en la habitación. Como nadie podía verme, podía ir a cualquier parte con libertad. Tras el biombo, Zhao Jingwei estaba sentado en la bañera con los ojos cerrados, descansando. Miré y vi mis restos cuidadosamente colocados en la cama de Zhao Jingwei. No pude evitar fruncir el ceño. Zhao Jingwei era muy atrevido al atreverse a poner algo así en su cama. En vida, nunca llegué a la cama de Zhao Jingwei, pero después de morir, tuve la oportunidad de acostarme en ella. Al pensar en esto, mi cara se puso roja al instante. Me di una bofetada mientras me maldecía por seguir siendo lujurioso incluso después de muerto. Extendí la mano y me toqué la cara enrojecida, seguía helada. ¡Qué fastidio! ¿Por qué los muertos no tienen calor? Me senté junto a la bañera de Zhao Jingwei, jugando con el agua. Zhao Jingwei no se dio cuenta, seguía con los ojos cerrados, pero cuando puso los brazos en el borde de la bañera, los posó sobre mis hombros. Me aparté rápidamente y no pude evitar escupir. No creas que puedes aprovecharte de mí solo porque estoy muerta. Hace 3 años, Zhao Jingwei siempre encontraba diversas razones para aprovecharse de mí, a menudo acorralándome en el salón del palacio para que lo llamara esposo. En ese entonces Zhao Jingwei y yo acabábamos de comprometernos, y todo el palacio estaba ocupado preparando nuestra boda. Zhao Jingwei era un descarado, venía al palacio todos los días con el pretexto de presentarme sus respetos y me traía los bocadillos tradicionales que me gustaban. Le di un pisotón con la cara roja, mientras le decía que aún no me había casado con él, así que por supuesto, no lo llamaría esposo. Zhao Jingwei no me obligaba, pero cada vez que nos veíamos, me provocaba con esa frase. Pero nunca pensé entonces que al final no lograría casarme con él ni llamarlo esposo. Zhao Jingwei estaba sentado en la bañera sin hacer ruido, con su cuerpo musculoso cubierto de finas gotas de sudor, pero con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Estaba a punto de volver a hablar cuando el crujido de la puerta al abrirse me llamó la atención. Al girarme vi a Li Ziqing meneando la cintura con una mirada seductora, mientras caminaba hacia Zhao Jingwei tras el biombo. Como si me hubieran pillado cometiendo adulterio, me escondí instintivamente agazapado tras la cortina, observando a Li Ziqing sonreír mientras posaba la mano sobre el ancho hombro de Zhao Jingwei. Su Alteza, ¿qué tal si le sirvo el baño? Sentí como si me hubieran clavado una espina en el corazón, me costó mucho recuperarme. Solo podía esconderme tras la cortina, fuera de la vista, fuera de la mente. Li Ziqing es mi hermana. Tras mi muerte se casó con Zhao Jingwei y se convirtió en su concubina. Los sonidos que esperaba no aparecieron. Cuando volví a mirar, solo quedaba Zhao Jingwei en la habitación. ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido Ziqing? Floté junto a Zhao Jingwei, mirando a mi alrededor, pero no vi a Li Ziqing por ningún lado. Zhao Jingwei apretó los finos labios, se levantó bruscamente de la bañera y salió como si no hubiera nadie, tomando la toalla del biombo para secarse. Me quedé atónito ante la escena, me tapé los ojos rápidamente, pero descubrí que no podía. Debo decir que el cuerpo de Zhao Jingwei seguía siendo muy atractivo, con razón insistí en casarme con él en aquel entonces. Pensando en esto, no pude evitar suspirar. Qué lástima que antes de poder casarme contigo me mataras. Zhao Jingwei se detuvo mientras se secaba, permaneciendo en silencio sin decir palabra, sin siquiera ponerse una bata. Me senté abatido en la cama, hablando conmigo mismo. Fuiste tú quien me mató, me pregunto si mi pequeña vida fue suficiente para saciar tu ira. Después de todo, mi familia Li te hizo daño. Hace 3 años, durante un golpe de estado en palacio,
Zhao Jingwei dirigió a su ejército para atacar la ciudad imperial, y pasé de ser la prestigiosa princesa de Daming a prisionera de la noche a la mañana. Antes de que los rebeldes irrumpieran en la ciudad imperial, mis padres se suicidaron envenenándose en sus aposentos. En el fondo sabían que si caían en manos de los rebeldes, no morirían tan fácilmente. Sosteniendo los cuerpos de mi padre y mi madre, esperé en silencio la llegada de los rebeldes. Pero quien primero me encontró no fue Zhao Jingwei, sino mi hermana Li Ziqing. Li Ziqing me lanzó una orden militar con desdén. El príncipe dijo: mata a mi hermana para sacrificarla en honor al alma del príncipe Yu. Con la orden militar escrita por el propio Zhao Jingwei en la mano, finalmente perdí la esperanza. Forcé una sonrisa, pero fue peor que llorar. Zhao Jingwei quiere matarme bien. Sí, cuando mi padre ordenó el exterminio de la familia Zhao, debería haber previsto el resultado de hoy. En aquel entonces, más de 100 miembros de la familia Zhao fueron ejecutados. Solo Zhao Jingwei, quien viajaba afuera, escapó por casualidad. Miré con frialdad a la lujosa Li Ziqing. Ella y yo éramos princesas caídas, pero nuestras situaciones eran completamente distintas. Cuando el ejército rebelde entró en la ciudad, Li Ziqing no entró en pánico. En cambio, se convirtió en la líder de los rebeldes. Li Ziqing, ¿nos traicionaste? Desenvainé mi espada para cargar contra Li Ziqing, pero un guardia de mirada rápida me derribó de una patada. Escupí un bocado de sangre y me desplomé en el suelo, incapaz de moverme, pero seguía mirando fijamente a Li Ziqing. Li Ziqing se tapó la boca y rió con encanto, mientras su pie rozaba con fuerza el dorso de mi mano. Hermana, simplemente me dejé llevar. El príncipe ha prometido que tras sacrificarte al príncipe Yu, se casará conmigo como su princesa. Li Ziqing levantó la muñeca con desdén, fingiendo revelar accidentalmente el brazalete que llevaba. Mi rostro denotaba sorpresa. Zhao Jingwei dijo una vez que ese brazalete era una reliquia de su difunta madre, destinada a su futura nuera. Me burlé para mis adentros. Li Ziqing había admirado a Zhao Jingwei durante años, y ahora su deseo se había cumplido. Li Ziqing ordenó que me descuartizaran con 5 caballos, y mi cuerpo fue arrojado sin miramientos a una fosa común. Al despertar, descubrí que me habían enterrado en el mausoleo imperial. No sabía quién me había recogido, ni por qué Zhao Jingwei estaba dispuesto a enterrarme allí. Zhao Jingwei apretó los finos labios con fuerza, poniéndose lentamente la ropa interior. Hice pucheros, que aburrido era hablar tanto tiempo y nadie me respondía. Zhao Jingwei se acercó lentamente a la cama, inclinándose para mirar en silencio los restos que había sobre ella. El gran astrólogo dijo que tienes pecados graves, que incluso ir al infierno significa el nivel 18, así que es mejor regresar al mundo humano. Al oír hablar del nivel 18 del infierno, sentí un escalofrío. Rápidamente me acerqué a Zhao Jingwei para esconderme. Zhao Jingwei, aunque ahora soy un fantasma, sigo sin soportar las historias de fantasmas. Los finos dedos de Zhao Jingwei acariciaron lentamente mis huesos, luego tomó un frasco de medicina de la mesa y me lo vertió. Aunque llevaba 3 años separado de mi cuerpo, aún sentía un dolor agudo por el ardor de la medicina. Me quedé atónito y me abalancé sobre Zhao Jingwei para impedir que destruyera la evidencia. Zhao Jingwei, ¿de verdad quieres azotar el cadáver? Tras un momento de incomodidad física, sentí que mi cuerpo se volvía cada vez más pesado, ya no tan ligero como antes, y estar de pie en el suelo se sentía más sólido. Bajé la vista hacia mis manos, que ya no eran tan transparentes, sonreí y extendí los brazos para rodear la cintura de Zhao Jingwei. Zhao Jingwei, esta medicina parece funcionarme bien. Sentí el cuerpo de Zhao Jingwei rígido y me quedé atónito, mis manos, sujetándolo, no se atrevían a moverse ni un centímetro. ¿Me habría descubierto Zhao Jingwei? Me escondí en un rincón, temblando mientras lo miraba, temeroso de que descubriera mi existencia. Zhao Jingwei se estremeció de repente, miró la ventana abierta por el viento y frunció el ceño. El viento del norte es muy frío. Respiré aliviado, salté felizmente a la cama y miré con gran interés a Zhao Jingwei, quien había estado observando los huesos. ¿Me estás rociando medicina para que mi cuerpo sea más pesado y me sienta más humano? Zhao Jingwei, sin expresión alguna, tomó una daga, se hizo una herida en la palma y dejó que la sangre goteara sobre mis huesos.
Durante los últimos 3 años mi cuerpo era como un amento de sauce, flotando lejos si no tenía cuidado, lo cual me preocupaba mucho. Ahora esto era mucho mejor. Aún podía flotar, pero no demasiado. Zhao Jingwei seguía hablando consigo mismo junto a la cama. Lo que me debes aún tienes que pagarlo antes de que te deje ir. No pude evitar estremecerme sintiendo que la acción de Zhao Jingwei era algo sospechosa. Definitivamente no era para mi beneficio. Pero la sangre que goteaba sobre mí finalmente le dio un poco de color a mi pálido rostro. Me miré al espejo bastante satisfecha con mi rostro ahora enrojecido. Zhao Jingwei, me siento un poco más como una persona viva. Durante los últimos 3 años, cada vez que veía mi rostro pálido y espantoso junto al lago, me resultaba aterrador y durante mucho tiempo no quise enfrentarme a él. Zhao Jingwei dijo una vez que yo era la mujer más hermosa de Damin. Tenía muchas ganas de que me viera ahora y viera si aún podía decir lo mismo. Pero Zhao Jingwei parecía estar de muy buen humor hoy. Una sonrisa siempre en sus labios. Mi dedo recorrió los finos labios de Zhao Jingwei. Zhao Jingwei, creo que eres el hombre más guapo de Damin. Los finos labios de Zhao Jingwei se entreabrieron ligeramente, su nuez subía y bajaba constantemente. Según los cuentos, cuando un hombre se excita, su nuez se mueve y Zhao Jingwei parecía estar así. Dormí a su lado toda la noche y, cuando volví a abrir los ojos, ya se había ido cubriéndome con la manta. En realidad no necesitaba descansar, pero los días eran demasiado largos. No podía salir durante el día y si no dormía para matar el tiempo, me volvía loco. Abrí la ventana para ver qué había afuera. Después de todo, no era humano y no podía caminar bajo el sol. Un rayo de sol entró directamente en la habitación. No tuve tiempo de esconderme, así que solo pude levantar el brazo para taparme la cara, pero aún así me dio el sol. Curiosamente no me dolía como el ardor de siempre. Estaba bien, e incluso la luz del sol me resultaba muy agradable. Armándome de valor, salí flotando por la puerta y vi a Zhao Jingwei de pie bajo el arco de medio punto del patio. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Zhao Jingwei extendió una mano, arqueando una ceja ligeramente mientras me miraba. Me señalé la nariz con sorpresa, pero en ese momento una voz encantadora sonó detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Li Xiuqin caminando hacia Zhao Jingwei con una sonrisa en los ojos. «Su Alteza, ¿me llama?» Zhao Jingwei dejó de sonreír y salió del patio sin decir palabra, acompañado por Li Xiuqin. Me escondí tras el pilar, sin atreverme a salir hasta que Zhao Jingwei se alejara. «Zhao Jingwei, te dije hace mucho que eres un hombre voluble y malo». Hace 3 años, se corrió la voz en la capital de que Zhao Jingwei había pasado la noche en el pabellón Qianchun y me enfadé tanto que di un puñetazo a la pared, diciendo que Zhao Jingwei no era un buen hombre. Inesperadamente al día siguiente mi hermano vino a explicarme, diciendo que había engañado a Zhao Jingwei para que fuera al pabellón Qianchun ese día. Zhao Jingwei no aguantó el alcohol, tomó unas copas y se emborrachó, así que mi hermano lo llevó a una habitación vacía para que durmiera. Enfadado, lo agarré del cuello deseando morderlo. ¿Acaso Zhao Jingwei durmió solo? Si te atreves a mentir, se lo diré a papá y mamá. Mi hermano se quedó mirando fijamente y negó con la cabeza. 2 personas. Estaba tan enojado que casi escupí sangre. Pisé a mi hermano y le agarré la corona. ¿De verdad le conseguiste una cortesana a Zhao Jingwei? Mi hermano sonrió. Sabía que explotarías. De hecho, dormí en la misma cama con mi hermano Zhao. Sí. Ese día, le di una paliza brutal y aún no me siento satisfecho. Corrí a la mansión del príncipe Yu, saqué a rastras a Zhao Jingwei y le di una paliza. Pensando en esto, no pude evitar reír a carcajadas. Pero mi hermano y Zhao Jingwei habían sido amigos íntimos durante muchos años, pero al final, su mejor amigo lo mató. No pude evitar suspirar. Sentado abatido bajo el manzano silvestre, aturdido, dejando que las flores cayeran sobre mí. Las cosas permanecen, pero la gente se ha ido. Ahora mi hermano ha muerto. Y Zhao Jingwei y yo estamos separados por la vida y la muerte. Ahora la dinastía ha cambiado. El nuevo emperador es miembro del clan Li. Podría decirse que es mi primo.
Zhao Jingwei, quien planeó el golpe de estado en palacio en aquel entonces, no tomó el trono directamente, sino que se convirtió en el poderoso regente, lo cual superó mis expectativas. En cuanto salí del patio de Zhao Jingwei, vi a Li Xiuqin regañando a los sirvientes en el jardín trasero. Negué con la cabeza con impotencia. Li Xiuqin había sido arrogante y dominante desde la infancia. Incluso cuando era princesa en el palacio, siempre descargaba su ira contra las doncellas y los eunucos. Ahora, 3 años después, Li Xiuqin sigue siendo tan despiadada como antes. Al ver a una Li Xiuqin tan tiránica, de repente quise gastarle una broma para darle una lección. Debido a la sangre que Zhao Jingwei me había derramado, apenas tuve fuerzas para levantar una piedrita. Li Xiuqin se sacó con saña una horquilla del moño y apuñaló el brazo de la pequeña doncella. No crean que vestirse elegantemente hará que el príncipe se fije en ustedes, criaturas de baja estofa. La pequeña doncella se acurrucó en el suelo, sin atreverse a resistirse. Princesa, perdóname, no me atreveré otra vez. Me esforcé por recoger una piedra del suelo y se la tiré a la pierna de Li Xiuqin. ¡Ah! Un grito resonó en el jardín trasero. Fruncí el ceño. ¡Uy! Fallé y le di en la frente a Li Xiuqin. Li Xiuqin estaba furiosa, cubriéndose la frente ensangrentada mientras pateaba a la criada al suelo. ¡Qué descaro! ¿Te atreves a conspirar contra mí en secreto? Todas las criadas se arrodillaron aterrorizadas, sin atreverse a levantar la vista. Temerosa de que Li Xiuqin la culpara, pero sin darse por vencida, apretó los dientes y ordenó a su criada personal que siguiera castigando a la pequeña sirvienta. Como ninguna de ustedes confiesa, tendré que golpearlas hasta que hablen. Suspiré profundamente con los brazos cruzados. Esta Li Xiuqin es realmente cruel. Sin dudarlo, recogí piedras del suelo y se las lancé de nuevo. Las piedras que caían del cielo asustaron tanto a Li Xiuqin que su rostro cambió. Se escondió detrás de su criada personal, mirando a su alrededor aterrorizada. ¿Es un fantasma? ¿Cómo pueden caer piedras del cielo? No pude contener la risa. Esta vez me elevé específicamente sobre Li Xiuqin para lanzar las piedras, así que no tenía motivos para sospechar de las criadas arrodilladas. Pero antes de que pudiera ser feliz por mucho tiempo, vi a Li Xiuqin arrojarse entre lágrimas a los brazos de Zhao Jingwei. Su Alteza, alguien me está haciendo daño en secreto. Debe defenderme. Zhao Jingwei abrazó a Li Xiuqin, mientras sus ojos profundos escudriñaban fríamente el entorno. ¿Quién lo hizo? Confiesa con sinceridad y podría dejar tu cuerpo intacto. Me burlé para mis adentros. Ya ni siquiera tengo cuerpo. ¿Qué tengo que temer? Li Xiuqin se acurrucó en los brazos de Zhao Jingwei, hablando con coquetería. Su Alteza, ¿por qué no echa a todas estas humildes doncellas? Sobre todo a esa Yuyu, siempre me da problemas. Miré hacia abajo y vi la figura temblorosa entre la multitud. Yuyu era mi doncella personal. Una vez dijo que si yo moría, me seguiría en la muerte. En ese momento sonreí y toqué el rostro de Yuyu, luego me giré y me arrodillé con decisión frente a Li Xiuqin. Perdona a Yuyu, te daré mi vida a cambio. Usé mi compromiso con Zhao Jingwei para que Li Xiuqin perdonara la vida de Yuyu. Me mordí el dedo índice sin expresión alguna, me arranqué un trozo de falda y le escribí una carta de despedida a Zhao Jingwei. Li Xiuqin quedó muy satisfecha. Con un ligero gesto, le perdonó la vida a Yuyu. Pero nunca imaginé que Yuyu seguiría sirviendo a Li Xiuqin. La mirada de Zhao Jingwei se volvió fría y apartó la mano de la cintura de Li Xiuqin. Puedes tratar a los demás como quieras, pero no puedes tocar a Yuyu. Li Xiuqin no esperaba que Zhao Jingwei se negara tan rotundamente. Para salvar las apariencias, sacó su pañuelo y rompió a llorar. Su Alteza dijo que me amaba muchísimo, pero ahora ni siquiera puedo con una simple criada. Zhao Jingwei, impaciente, se pellizcó el puente de la nariz y dijo con frialdad, quedarme con esta humilde criada me recuerda la traición y la crueldad de esa miserable mujer. Al oír esto, la sonrisa de mi rostro desapareció al instante y sentí un nudo en la garganta. Así que a los ojos de Zhao Jingwei, yo era tan despreciable. Un destello de alegría cruzó los ojos de Li Xiuqin y dejó de preocuparse por el destino de Yuyu, aferrándose al brazo de Zhao Jingwei y fingiendo timidez.
Su Alteza, hay un banquete en el palacio dentro de unos días, ¿me llevaría? No escuché lo que vino después. Abatido, regresé a la habitación y me hundí bajo las sábanas, enfurruñado. El Zhao Jingwei de antes jamás me habría dicho una palabra dura, pero ahora podía llamarme miserable delante de todos. Pero por muy triste que estuviera, no tenía lágrimas. Solo podía mirar fijamente al techo. Al poco rato, la puerta se abrió con un crujido y se oyeron pasos firmes. Levanté una esquina de la manta para ver quién era. El dobladillo de una túnica bordada apareció ante mis ojos, con un fino colgante de jade en la cintura. Hice un puchero con tristeza. Este Zhao Jingwei sí sabía que debía regresar. Pensando en esto me detuve. Esta es la habitación de Zhao Jingwei, así que es normal que entre. Sin pensarlo salí flotando de debajo de la manta, lista para ir a otra habitación. No quiero hablar más contigo. Después de explorar el patio trasero, finalmente me decidí por un patio tranquilo y apartado que poca gente visitaba. Me alojé en un pequeño patio de la mansión del príncipe. Era tranquilo y perfecto para dormir todos los días. Pero todos los días iba a la habitación de Zhao Jingwei para ver cómo estaba mi cuerpo. Al fin y al cabo mi cuerpo estaba en sus manos y no podía estar tranquilo. Casualmente cada vez que iba, veía a Zhao Jingwei custodiando mis restos y hablando consigo mismo. Zhao Jingwei me salpicaba sangre a diario y mi cuerpo se sonrojaba cada vez más. Al séptimo día de mudarme al pequeño patio, Zhao Jingwei llegó a mi habitación a altas horas de la noche con ropa de cama y durmió como si nadie más estuviera allí. Me levanté de un salto mirando a Zhao Jingwei con los ojos abiertos, y no pude evitar patearlo con fuerza. Me mudé a un lugar tan remoto, ¿y aún así me encontraste? Zhao Jingwei no respondió. Incluso cuando me subí a él y me moví, seguía dormido con la respiración regular. Al día siguiente, cuando salí a dar un paseo, escuché por casualidad, entre las criadas, que el patio de Zhao Jingwei se había incendiado por alguna razón desconocida el día anterior, lo que lo obligó a mudarse a este pequeño patio. Estaba completamente confundido. ¿Cómo pudo el incendio iniciarse tan misteriosamente justo después de irme? Aturdido sobre la viga durante un buen rato, recordé de repente que mi cuerpo seguía en el patio de Zhao Jingwei. ¿Se habría convertido ya en cenizas? Corrí ansioso, solo para encontrar el patio reducido a tierra quemada, sin nada. Se me subió el corazón a la garganta, aterrorizado de que incluso mis últimos huesos se hubieran quemado. Tras buscar entre las ruinas durante un buen rato, me dejé caer desanimado sobre los escombros, lamentando no haber dejado rastro. Al levantar la vista, vi a Zhao Jingwei corriendo hacia el patio presa del pánico. Gotas de sudor le salpicaban la frente y se quedó de pie, jadeando pesadamente frente a las ruinas, mirando a su alrededor alarmado. Me acerqué a Zhao Jingwei, rodeándolo con mis brazos. Zhao Jingwei, mis huesos están quemados y apenas llegas. Zhao Jingwei corrió hacia las ruinas sin buscar nada, sino que se quedó allí parado. El pánico en sus ojos desapareció al instante. Después de un largo rato, sus delgados labios pronunciaron algunas palabras. Está bien, solo se quemaron algunas cosas sin importancia. Al oír esto me enfurezqué, pellizcando la cara de Zhao Jingwei con ambas manos, apretando los dientes. ¿Cómo que sin importancia? ¿Acaso mis huesos no son importantes? Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Zhao Jingwei mientras se daba la vuelta y salía del patio abrasado, satisfecho. Esa noche, furioso, me enfurruñé y corrí al mullido sofá del dormitorio para acostarme, negándome a compartir la cama con Zhao Jingwei. En la oscuridad, oí débilmente el suspiro de Zhao Jingwei, seguido del sonido de su cuerpo levantándose y acostándose en el sofá. Estaba atrapado bajo él. Aunque no sentía el peso, seguía siendo sofocante. Me obstiné atravesando el cuerpo de Zhao Jingwei para tumbarme sobre él. ¿Por qué me bostezas? Reclamé este sofá primero, así que solo yo puedo bostezarte. Zhao Jingwei yacía con los ojos abiertos, contemplando en silencio la luz de la luna fuera de la ventana. Sin reaccionar, aburrido me recosté sobre el pecho de Zhao Jingwei y comencé a contarle historias del pasado. Como Zhao Jingwei no podía oírme, no dudé en contárselo, ya que había escalado en secreto el muro de su mansión para verlo hace 3 años y lo seguí hasta el pabellón Qianchun. A la luz de la luna, vi el parpadeo de las pestañas de Zhao Jingwei.
Parpadeaste. Supongo que me oyes. Continué explicándole por qué había subido al muro para verlo. En ese momento una joven doncella de palacio me dijo que el hijo del príncipe Yu era tan guapo como Panan, una belleza excepcional. Escéptico hice una apuesta con Yu, diciendo que Zhao Jingwei no podría ser más guapo que mi hermano. Así que actué de inmediato. Esa noche me puse el traje de sirvienta, salí del palacio y trepé al muro de la mansión del príncipe Yu ayudándome del hombro de un joven eunuco. Zhao Jingwei practicaba esgrima en el patio. Sus movimientos eran fluidos. La energía de su espada, como un dragón, atravesaba el aire. Quedé hipnotizado con la mirada perdida durante un largo rato, sin recuperar el sentido. Estuve aturdido durante media hora en la pared de la mansión del príncipe Yu Pazai. Cuando recuperé la consciencia, Zhao Jingwei ya hacía rato que había salido del patio. Después de eso fui inmediatamente a ver a mi padre para solicitarle un decreto matrimonial. Mi padre frunció el ceño y no estuvo de acuerdo durante un buen rato. Pero persistí aprovechando cada oportunidad para arrodillarme ante mi padre. Finalmente un día mi padre con rostro sombrío me entregó el decreto imperial de matrimonio, diciéndome que este era el camino que había elegido y que no debía arrepentirme después. Sonreí y me incliné ante mi padre varias veces, repitiendo una y otra vez que nunca me arrepentiría. No sabía entonces que mi padre ya había decidido destruir la mansión del príncipe Yu. Suspiré rozando ligeramente los finos labios de Zhao Jingwei con la yema del dedo. Si no le hubiera pedido a mi padre el decreto de matrimonio entonces, ¿no habría intentado matar a tu padre? Zhao Jingwei permaneció en silencio con el rostro inexpresivo. Cuando mi padre ordenó asaltar la mansión del príncipe Yu, me explicó que el motivo era que éste había formado camarillas y planeado una rebelión. Me arrodillé en el suelo, suplicando por el príncipe Yu y Zhao Jingwei, sin importarme que mi frente estuviera magullada y sangrando. Mi padre no me escuchó sino que me abofeteó con frialdad, diciendo que Zhao Jingwei se había acercado a mí solo para ganar poder e influencia, usando mi estatus y autoridad como princesa. Pero fui yo quien primero le tomó cariño a Zhao Jingwei. ¿Cómo podía ser culpa de Zhao Jingwei, como decía mi padre? Antes de que pudiera terminar, vi que la expresión de Zhao Jingwei cambió bruscamente al incorporarse de golpe. Antes de poder reaccionar, atravesé el cuerpo de Zhao Jingwei y terminé detrás de él. Disgustado floté frente a él listo para regañarlo, pero a la luz de la luna, vi un charco de sangre en el suelo. Había un rastro de sangre en la comisura de la boca de Zhao Jingwei. Con calma sacó un pañuelo de seda de su túnica y lo limpió. Fruncí el ceño y me acerqué a Zhao Jingwei. Zhao Jingwei, ¿tú también vas a morir? Si mueres, puedes venir a hacerme compañía, bromeé, pero ver a Zhao Jingwei escupir sangre todavía me dolía el corazón. Zhao Jingwei respiró hondo, se levantó y caminó hacia la cama. Me quedé inmóvil observando la figura solitaria de Zhao Jingwei, sintiendo que parecía estar un poco solo. Ah, ya que eres tan lastimoso, iré a hacerte compañía para que duermas. Sonreí y me acurruqué en los brazos de Zhao Jingwei, cerrando los ojos obedientemente. Una leve risa se escuchó desde arriba. Levanté la vista bruscamente, pero vi que Zhao Jingwei ya estaba profundamente dormido. Una ilusión. Estaba alucinando de nuevo. A la mañana siguiente Zhao Jingwei no se levantó temprano para practicar esgrima como de costumbre, sino que permaneció dormido, presintiendo que algo andaba mal. Me acerqué para comprobarlo, pero por casualidad me encontré con la mirada profunda de Zhao Jingwei. Pero la respiración de Zhao Jingwei era muy inestable, completamente diferente a la de hace un mes. Suspiré y no pude evitar pellizcarle la cara. ¿No cuidaste tu salud? ¿De qué sirve ser tan poderoso si vas a morir joven? Morir joven, espera, ¿no soy yo? Yo soy el que murió joven. El día del banquete en Palacio Li Shiqing se vistió temprano y llamó a la puerta de Zhao Jingwei, extravagante como un pavor real. Disgustado, seguí a Zhao Jingwei observándolo abrir la puerta con frialdad. No pude evitar escupirle a Li Shiqing. Papá, de todas formas no quiero ir contigo al banquete del palacio. Unos días antes, mientras Zhao Jingwei revisaba la lista de invitados, eché un vistazo. Muchos viejos conocidos estarían allí hoy, y estaba muy emocionado, dando vueltas alrededor de Zhao Jingwei varias veces. Zhao Jingwei miró fríamente a Li Shiqing. ¿Cuándo dije que te llevaría?
El rostro de Li Ziqing se endureció. Claramente no esperaba que Zhao Jingwei se negara tan rotundamente. Sus ojos se enrojecieron al instante. Su Alteza, yo. No pude contener la risa. Todos decían que Li Ziqing era el favorito, pero durante el último mes, nunca la había visto atenderlo por la noche ni a Zhao Jingwei tratarla con amabilidad. Su favoritismo hacia ella era solo para presumir. Una vez solo, Zhao Jingwei solo la miraba con frialdad. Li Ziqing estaba tan furiosa que apretó los dientes. Con los ojos rojos agarró la mano de Zhao Jingwei mientras éste intentaba cerrar la puerta. Su Alteza desenterró los huesos de Lisira hace un mes. ¿Por qué? Le advirtió fríamente Zhao Jingwei. Te has excedido. Ya te he dado suficiente prestigio y gloria. Deberías saber por qué. Agucé el oído ansioso por saber la razón, pero Zhao Jingwei dejó de hablar justo a tiempo. Li Ziqing se fue avergonzado y yo, emocionado, me acerqué a Zhao Jingwei, preguntándole sin parar. ¿Por qué ponerle cara a Li Ziqing? Se enteró de que te hiciste pis. Me recosté sobre el hombro de Zhao Jingwei, preguntándole con terquedad. Zhao Jingwei se estremeció de forma inusual hoy. Me tomó por sorpresa y me tiró al suelo. Hace 3 años, después de comprometerme con Zhao Jingwei, para crear una imagen virtuosa ante sus ojos, insistí en que Yu me enseñara a cocinar. Mi madre decía que para conquistar el corazón de un hombre, primero hay que conquistar su estómago. Con entusiasmo, traje una caja de comida y le presenté a Zhao Jingwei la sopa que había preparado durante horas. Zhao Jingwei arqueó una ceja y bebió la sopa sin dudarlo. Después de beber, me dejó con un simple comentario: demasiado salado. Ese día Zhao Jingwei vino al palacio a presentar sus respetos y mi padre lo mantuvo en el estudio jugando al ajedrez durante horas. Cuando por fin salió, lo seguí con entusiasmo, deseando que probara mi siguiente plato. Zhao Jingwei frunció el ceño, me agarró la mano y se esforzó por decir: ¿dónde está el baño? Me quedé atónita. Nuestra relación no había llegado al punto de poder hablar de esas cosas, ¿verdad? Tras recuperarme, acompañé rápidamente a Zhao Jingwei por el palacio, pero ya era demasiado tarde. No pudo contenerse justo afuera del baño. Apreté los labios consolándome. Está bien, es mi futuro esposo, está bien. Robé a escondidas un conjunto de ropa común de la habitación de mi hermano, y con sentimiento de culpa, la entregué al baño. Cuando Zhao Jingwei salió, su rostro estaba pálido, y me advirtió fríamente que si me atrevía a correr la voz, me silenciaría. Me tapé la boca con fuerza, jurando no decir ni una sola palabra. Volviendo al presente, vi a Zhao Jingwei sacar del armario la ropa de mi hermano y ponérsela. Originalmente, este conjunto era para las salidas de mi hermano. La tela no era de la mejor calidad, pero su valor residía en que yo misma lo había bordado para él. Fruncí el ceño preguntándome si Zhao Jingwei realmente me oía y si usaba este atuendo para advertirme en silencio. Antes de entrar al palacio, Zhao Jingwei volvió a arrancarme los huesos, usando hábilmente una daga para derramar sangre sobre mí. Estaba un poco confundido. ¿Qué quería decir Zhao Jingwei con esto? Durante el último mes, no había sentido que sus acciones fueran para vengarse de mí, porque mi cuerpo claramente se había vuelto más corpulento. Si nadie me viera, habría creído que estaba viva. Yacía sobre el hombro de Zhao Jingwei, impaciente. ¿Podemos ir rápido al palacio? Quiero ver a Qingying para ver si está bien, si se casó con el general Son, a quien tanto anhelaba. Zhao Jingwei bajó la mirada y tras un largo rato satisfecho, cerró la caja de brocado y la guardó en la habitación secreta. No pude evitar reír. ¿Qué tienen de valiosos mis huesos? Nadie los robaría. ¿Por qué guardarlos en una habitación secreta como si fueran un tesoro? Seguí a Zhao Jingwei al interior del carruaje. No era muy hablador, así que leía un libro en silencio. Aburrido, apoyé la cabeza en la mano y miré por la ventana. Hacía 3 años que no veía a tanta gente y no pude evitar emocionarme. Zhao Jingwei, ¿cuánta gente? Hacía tanto tiempo que no veía a tanta gente. La mirada de Zhao Jingwei seguía fija en el libro, pero una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Me agaché junto a Zhao Jingwei, acariciando su mejilla sin control. Zhao Jingwei, ¿alguna vez te han dicho que te ves mejor cuando sonríes?
Al pensarlo se me nublaron los ojos y no pude evitar suspirar. ¿Quién lo había dicho? Era Li Ziqing. Después de que Zhao Jingwei y yo nos comprometiéramos, Li Ziqing me arrastró de la mano, insistiendo en echar un vistazo a su futuro cuñado. Seguimos a Zhao Jingwei hasta el pabellón Qianchun. Al principio me enojé, pensando que la honesta Zhao Jingwei visitaría un lugar así. Zhao Jingwei entró en una habitación privada con abanico en mano, mientras Li Ziqing y yo nos escondíamos en la habitación de al lado, escuchando a escondidas tras el biombo. Una mujer con un vestido de gasa transparente entró contoneándose y coqueteó con Zhao Jingwei. «Joven príncipe, ¿qué te trae por aquí hoy? Creí que te habías olvidado de mí». Al oír esto me enfurecí, listo para abalanzarme sobre ella y arrancarle el pelo. Zhao Jingwei habló sin prisa. «Vine hoy a preguntarte algo. ¿Qué regalos les gustan a las mujeres? Mi prometida ha estado enojada conmigo últimamente». La ira que sentía se desvaneció al instante y una sonrisa incontenible se dibujó en mi rostro. Así que Zhao Jingwei se dio cuenta de que me molestó que dijera que había subido de peso el otro día. Li Ziqing estiró el cuello, casi inclinándose hacia la habitación contigua para observar la emoción. Después de un buen rato, Li Ziqing se giró a regañadientes, me tomó de la mano y dijo: «Zhao Jingwei se ve muy guapo cuando sonríe». Para ser sincero, nunca antes lo había visto sonreír. Siempre tenía un rostro frío e inexpresivo a mi alrededor. Sonreí, así que Zhao Jingwei había venido al pabellón Qianchun solo para animarme. Eso me tranquilizó. La mirada de Li Ziqing se posó en mí con intensidad. Una extraña emoción brilló en sus ojos. «Hermana, tienes mucha suerte de tener un marido tan bueno». En ese momento pensé que Li Ziqing me estaba felicitando, pero nunca imaginé que a partir de ese día, se fijaría en Zhao Jingwei. Incliné la cabeza y me apoyé en el hombro de Zhao Jingwei, hojeando con indiferencia el libro que tenía en la mano, aunque no podía tocarlo. «Zhao Jingwei, ¿eres muy cercano con Li Ziqing? ¿De verdad la amas?». Era una pregunta que había querido hacerle desde que llegué a la mansión del regente hace más de un mes, pero nunca me atreví. Pensando en mi incorrección, respiré hondo, me incorporé y me apoyé en la pared del carruaje, cerrando los ojos. Zhao Jingwei dejó de pasar las páginas, sujetando el libro con una mano, con la mirada perdida. El cochero, al tirar de las riendas de repente, me devolvió a la realidad. Perdí el equilibrio y caí sobre Zhao Jingwei. «¿Ya llegamos al palacio?». Los finos dedos de Zhao Jingwei levantaron la cortina del carruaje y salió con paso firme con sus largas piernas. Pero al descender, el carruaje resonó débilmente con dos palabras. «No». Me quedé paralizado como si me hubiera alcanzado un rayo cubriéndome el pecho, y tardé mucho en recuperarme. Esas dos palabras, «no», iban dirigidas a mí. Para cuando recuperé la consciencia, Zhao Jingwei ya había cruzado las puertas del palacio con pasos inusualmente ligeros. Me acerqué rápidamente rodeándolo con los brazos. «¿No me esperaste? ¿No sabes que tengo las piernas cortas?». Tras pensarlo un momento me di cuenta, espera, ya no uso las piernas para caminar. El palacio estaba tan silencioso como lo recordaba. Todo lo que me era familiar seguía ahí, incluso la pequeña tortuga que dibujé en la pared de niño seguía allí. Miré a mi alrededor, por casualidad me encontré con una mirada intensa. Esos ojos me miraban fijamente como si me vieran a través. El corazón me dio un vuelco. ¿Podría este hombre verme? Vestía una túnica taoísta roja oscura, sostenía un batidor de cola de caballo y tenía una barba larga, era evidente que era un viejo taoísta con mucha práctica. Un escalofrío me recorrió la espalda. Instintivamente me escondí en los brazos de Zhao Jingwei, temeroso de que el viejo taoísta me capturara y me destruyera por completo. Había leído sobre esto en cuentos. Los taoístas podían someter demonios y exorcizar espíritus malignos. Y yo era ahora ese espíritu maligno. Zhao Jingwei no percibió mi miedo. Frunciendo sus finos labios, caminó hacia el taoísta y se inclinó respetuosamente. ¿Cómo ha estado el gran astrólogo últimamente? El gran astrólogo se acarició la barba y rió. Gracias por su preocupación, Su Alteza. Estoy bien, pero... Su Alteza. Veo que últimamente ha estado perdiendo vitalidad. Pensé,
Qué viejo gran astrólogo debe estar insinuando que Zhao Jingwei está atormentado por una presencia maligna. Pero no he hecho nada. Solo he estado siguiendo a Zhao Jingwei. La mirada penetrante del gran astrólogo se fijó en mí. Con frialdad, sacó un frasco de medicina de su manga y se lo entregó a Zhao Jingwei. La medicina que solicitó Su Alteza está lista. ¿Pero de verdad estás decidido? Antes de que el gran astrólogo pudiera terminar, Zhao Jingwei lo interrumpió fríamente. No hace falta decir más, gran astrólogo. Ya lo he decidido. El gran astrólogo no dijo nada más, frunció los labios, me miró y se marchó con un gesto de la manga. Pero una cosa me quedó clara, el gran astrólogo no se atrevió a capturarme delante de Zhao Jingwei. Mientras permaneciera al lado de Zhao Jingwei, estaría a salvo. Zhao Jingwei sonrió levemente, se despidió del gran astrólogo y continuó su camino hacia el palacio. Al banquete de palacio de hoy asistieron familias nobles y altos funcionarios de la capital. Tenía la mirada fija en los bailarines del escenario. Zhao Jingwei. Los bailarines del palacio han mejorado muchísimo. Debo decir que me encanta verlos. Zhao Jingwei se sentó en silencio, bebiendo solo. Miré el vino en su mano y no pude evitar tragar. ¿Puedo tomar un sorbo? Ya no soy humano. No me emborracharé tan fácilmente. Hace años, en un banquete en palacio, bebí demasiado y me emborraché. Zhao Jingwei tuvo que llevarme de vuelta a mis aposentos. Vomité sobre él y balbuceé sobre tener varios maridos. Al día siguiente, después de recuperar la sobriedad, Zhao Jingwei me agarró la barbilla y me advirtió con severidad que no volviera a beber tanto, o si no, me ahogaría. Zhao Jingwei, sabiamente, dejó un sorbo en la taza, la dejó en silencio y se distrajo. Me costó levantar la copa. Gracias a la sangre de Zhao Jingwei, ahora podía levantar objetos más ligeros. Pero el otro día, mientras llevaba una maceta en el patio, una criada me vio. La criada solo podía ver la maceta flotando en el aire, no mi alegría, y se desmayó del susto. Desde entonces he tenido más cuidado al manipular las cosas, por miedo a asustar a alguien y que sus fantasmas me persiguieran. Zhao Jingwei parecía borracho. Con un movimiento de la manga, apoyó la cabeza en la mesa y cerró los ojos para descansar. Su corpulencia tapó convenientemente la taza que sostenía. Reí a carcajadas, aliviada, y tomé la taza para beber. Una fuerte sensación picante me recorrió la cabeza. No pude evitar toser, tapándome el pecho para protegerme del ardor. Zhao Jingwei, este vino es horrible. La próxima vez, recuerda pedir vino de frutas del dulce. Zhao Jingwei, con los ojos cerrados, soltó una risita, pero los abrió de repente cuando lo miré. Nuestras miradas se cruzaron. Tragué saliva con dificultad y aparté la mirada, incómodo. Zhao Jingwei, no me mires así en el futuro, o mi corazón seguirá latiendo aceleradamente. Zhao Jingwei sonrió, se enderezó, se sirvió otra copa y caminó hacia el otro lado. Allí estaban sentados Qingyun y su esposo Song Zixu. Sonreí. Qingyun estaba embarazada y, con el apoyo de Song Zixu, tomó asiento lentamente. Al ver a Zhao Jingwei acercarse con una bebida, Song Zixu se levantó rápidamente e hizo una reverencia. No pude evitar fruncir el ceño y quejarme. Zhao Jingwei, parece que a menudo te aprovechas de tu influencia como regente. Mira lo asustado que está Song Zixu de ti. En cuanto hablé, Zhao Jingwei sonrió, aunque su tono permaneció frío. No hay necesidad de formalidades, General Song. ¿Cómo está su esposa? Quizás desacostumbrado a tanta preocupación por parte de Zhao Jingwei, Song Zixu no mostró alegría, solo temor. La copa de vino de Song Zixu cayó al suelo del susto, derramándose sobre las botas blancas como la luna de Zhao Jingwei. Su Alteza, si tiene alguna instrucción, por favor, hágala. Este general sin duda obedecerá. Zhao Jingwei parecía incómodo, allí de pie sin saber qué responder. No pude evitar golpearlo. Siempre te comportas de forma tan inaccesible. Mira, la gente cree que tienes segundas intenciones. La húsar de Qingyun se levantó con el vientre prominente y ayudó al tembloroso Song Zixu a ponerse de pie. Qingyun, fiel a su espíritu de hija de general, enfrentó a Zhao Jingwei sin miedo. Su Alteza, por favor, no se ofenda. ¿Qué tal si comparto una copa con usted?
Rápidamente agarré la mano de Zhao Jingwei para detenerlo. No. Qingyin está embarazada. No puede beber. Los labios de Zhao Jingwei se curvaron ligeramente y señaló el té en la mesa. La señora Son podría tomar té en lugar de vino. Respiré aliviado y miré al tímido Son Zixu, de pie detrás de Qingyin. Siempre había dicho que Son Zixu era tímido por naturaleza, inepto para la vida militar o para ser esposo. Qingyin solo sonrió. Creo que Son Zixu es bastante bueno. Al menos es sincero conmigo. Después de beber, Zhao Jingwei no dijo nada y regresó a su asiento. Seguí a Zhao Jingwei y al volver la vista hacia Qingyin, la vi sermoneando a Son Zixu en voz baja. No pude evitar reír. Parecía que Son Zixu estaba dominado por su mujer. Escuchaba a su esposa en todo. Su Majestad el Emperador y Su Majestad la Emperatriz habían llegado. Una voz aguda rompió la silenciosa atmósfera del salón. Me giré y vi al nuevo emperador entrar en el salón, de la mano de la emperatriz. El nuevo emperador era mi primo, el hijo más prometedor del clan Li. De niños estudiamos juntos en la Academia Imperial, y a menudo lo intimidaba hasta hacerlo llorar. Todos los presentes se arrodillaron y se inclinaron, gritando «¡Viva el emperador! ¡Viva la emperatriz!». Me di la vuelta a punto de preguntarle a Zhao Jingwei si mi primo pequeño era un emperador diligente y cariñoso, cuando me di cuenta de que Zhao Jingwei era el único que permanecía de pie con indiferencia en el salón. Zhao Jingwei no se arrodilló. Se quedó allí de pie, sosteniendo su copa de vino, observando fríamente al emperador y la emperatriz, espléndidamente vestidos, sin rastro de humildad propia de un súbdito. El emperador se acercó a Zhao Jingwei e inició la conversación. ¿Está satisfecho el regente con el banquete de hoy? Zhao Jingwei asintió levemente con el rostro sereno mientras se sentaba a servir el vino, sin siquiera mirar directamente al emperador. El emperador no mostró vergüenza alguna y sonriendo condujo a la emperatriz a la plataforma. El banquete de hoy es para que todos mis ministros lo disfruten sin restricciones. Yo desde luego no estaba restringido, flotando libremente por el salón. Sabía que mientras Zhao Jingwei estuviera a mi vista, el gran astrólogo no me capturaría. Pero antes de que pudiera disfrutarlo por mucho tiempo, Li Ziqing entró inesperadamente en la sala. Me aferré a un pilar, observando cada movimiento de Li Ziqing. La sonrisa en sus labios delataba su alegría. Li Ziqing saludó con gracia al emperador y tras recibir su respuesta, se acercó a Zhao Jingwei. No pude evitar escupir. Otros dijeron que no te traerían, y aún así vienes sin invitación. El rostro de Zhao Jingwei se puso gélido. Instintivamente se alejó un paso de Li Ziqing. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Al menos Zhao Jingwei sabía que no debía actuar con demasiada familiaridad y molestarme. Li Ziqing no se rindió. Tomó una taza de té y se acercó a Zhao Jingwei, preguntándole en voz baja, «Su Alteza, ¿no va a preguntar por qué vine aquí con tanta prisa?». Zhao Jingwei miró fríamente a Li Ziqing y luego se giró para encontrarse con la mirada furiosa de Qingyin. Me eché a reír. De hecho, Qingyin era quien más se preocupaba por mí sabiendo cuánto detestaba a Li Ziqing. Li Ziqing apretó su pecho contra Zhao Jingwei, apoyándose en él como si no tuviera huesos. Su Alteza, últimamente no me he sentido bien. Llamé al médico imperial y me dijo que tenía 2 meses de embarazo. Me aflojé el agarre del pilar y caí directamente de la viga. Me dolía el trasero, pero no tanto como el corazón. Zhao Jingwei congeló su delgada mano, agarrando con fuerza la copa de vino, incapaz de pronunciar palabra. Li Ziqing se apoyó en el hombro de Zhao Jingwei y dijo, «Su Alteza debe estar muy feliz, ¿verdad?». Yo también. Me desplomé en el suelo conteniendo las lágrimas mientras contemplaba el rostro inexpresivo de Zhao Jingwei. Debería haber estado preparada hace tiempo. Li Ziqing es la princesa de Zhao Jingwei, y esto era inevitable. Antes de que Zhao Jingwei pudiera responder, el emperador sonrió y dijo, «El embarazo de la hermana real es una ocasión de alegría. El regente no ha tenido herederos durante muchos años. Ahora puedes continuar con el linaje de la familia Zhao». Me dolía el corazón y floté lentamente hacia Qingyin, sin querer volver a ver el rostro de Zhao Jingwei. Qingyin estaba pálida de ira, como si la hubieran traicionado, y maldijo con los dientes apretados mientras se acariciaba el vientre.
Esa desgraciada de Li Ziqing se atreve a embarazarse. Me aseguraré de que su hijo nunca nazca. Al ver la indignación de Qingyin, reí entre lágrimas y extendí la mano para acariciarle suavemente el vientre. Qingyin se puso rígida de repente y giró la cabeza para mirarme con incredulidad. ¿Es mi imaginación? ¿Por qué estoy seguro de su presencia? Me sobresalté y rápidamente aparté la mano de Qingyin. Sun Zixu sonrió y la abrazó. Estás imaginando cosas otra vez. La princesa Chongning lleva 3 años desaparecida. Qingyin suspiró con una lágrima rodando por su mejilla. Si Sua lleva 3 años desaparecida, y ahora ese desgraciado de Li Ziqing ha ocupado su lugar. Mientras aún estaba sumido en la tristeza de estar separado de Qingyin por la vida y la muerte, escuché la voz de Zhao Jingwei, fría como el hielo, resonar por el pasillo. ¿Embarazada? Nunca he tenido relaciones conyugales contigo. El rostro de Li Ziqing cambió drásticamente. Agarró la manga de Zhao Jingwei y le explicó entre lágrimas, Su Alteza, ¿lo ha olvidado? Esa noche, cuando estaba borracha, Zhao Jingwei la apartó sin piedad. Li Ziqing perdió el equilibrio, cayó al suelo y su cabello, cuidadosamente peinado, se desprendió. Me asomé observando la escena con incredulidad. Este giro de los acontecimientos fue inesperado. Aunque el niño no fuera de Zhao Jingwei, no debería haberlo dicho delante de todos. ¿De verdad disfruta Zhao Jingwei contándoles a los demás que le han puesto los cuernos? Todos en la sala se quedaron paralizados viendo cómo se desarrollaba el drama. El emperador también parecía avergonzado y no sabía qué responder. Li Ziqing, sin darse por vencido, se arrastró hasta Zhao Jingwei y continuó suplicándole. No es así, Su Alteza, esa noche usted claramente. ¿Claramente qué? Zhao Jingwei miró fríamente a la mujer que se postraba a sus pies. ¿Claramente se dejó llevar por el afrodisíaco que me diste? Me tapé la boca sintiendo como si me hubiera topado con un chisme impactante. El rostro de Li Ziqing se tensó. No esperaba que Zhao Jingwei hubiera descubierto su plan hacía tanto tiempo. Su Alteza, ¿lo sabía? Zhao Jingwei pateó a Li Ziqing sin piedad, rozando con desdén su túnica blanca como la nieve. Lo supe desde el principio. Li Ziqing nunca había consumado su matrimonio con Zhao Jingwei. Sin embargo, de repente quedó embarazada. Cualquiera con ojos podía ver lo que estaba pasando. La sala estalló en susurros y murmullos. Li Ziqing se acurrucó junto a la mesa, cubriéndose la cara con la manga aterrorizada. Me mentiste. Me mentiste. Zhao Jingwei se volvió hacia el emperador y le pidió abruptamente. Su Majestad, le solicito que anule mi matrimonio con esta miserable mujer. Mi familia Zhao no puede tolerar a una persona así. Impotente dado que el asunto ya era público, el emperador no tuvo más remedio que emitir un edicto anulando el matrimonio. Li Ziqing fue finalmente expulsada de la mansión del regente con una carta de divorcio. El emperador, considerando que Li Ziqing había sido una princesa, le consiguió una residencia para que pudiera vivir el resto de sus días. Pero con una condición. El niño en su vientre debe ser abortado. Tras el banquete de palacio, no seguía Zhao Jingwei de vuelta a su mansión. Subí al carruaje de Qingyin, con la intención de acompañarla a casa. Pero por alguna razón, Zhao Jingwei se volvió loco ese día. Tomó la mano de Sun Zixu y le dijo que quería tener una conversación sincera con él. Así que lo siguió de vuelta a la mansión del general. Puse los ojos en blanco ante Zhao Jingwei y subí al carruaje sin mirar atrás. Zhao Jingwei cabalgaba junto al carruaje, intentando de vez en cuando conversar con Qingyin, queriendo que levantara la cortina. Qingyin no quería hablar con él en absoluto y dijo a través de la cortina con irritación, Su Alteza está bastante peculiar hoy. Nuestra familia Son ha tenido poca interacción contigo. ¿Qué sentido tiene que sigas a mi esposo a casa a tomar algo y charlar? No pude evitar estar de acuerdo con Qingyin. Bien dicho. El príncipe realmente tiene demasiado tiempo libre. Zhao Jingwei fuera del carruaje no respondió, simplemente lo siguió en silencio a caballo. Fiel a su palabra, Zhao Jingwei fue a la mansión del general y bebió Sun Zixu por debajo de la mesa. Qingyin se enojó, se dirigió a la mesa con la barriga al aire y confrontó a Zhao Jingwei. Si Su Alteza tiene alguna queja, dígala directamente.
No hay necesidad de emborrachar a mi esposo. De pie junto a Qingyin, no pude evitar defenderla. Zhao Jingwei, ¿qué te pasa? Song Zixu tiene baja tolerancia al alcohol. Song Zixu, horrorizado, le tapó la boca a Qingyin y se disculpó con Zhao Jingwei. Su Alteza, por favor, perdónela. Mi esposa ha estado irritable desde que quedó embarazada. Zhao Jingwei me miró, pero a los ojos de Song Zixu parecía que Zhao Jingwei miraba a su esposa. Como si se diera cuenta de algo, Song Zixu se arrodilló aterrorizado, haciendo reverencias repetidas. Su Alteza, perdone a mi esposa. Está embarazada. Si busca mujeres hermosas, le encontraré algunas. La cara de Zhao Jingwei parecía más fea que si se hubiera tragado una mosca, con la boca crispada. General Song, ¿cree que me he encaprichado con su esposa? Qingyin y yo nos quedamos atónitos. Claramente no esperaba que Song Zixu pensara así. Qingyin fue la primera en reaccionar, dándole una palmada en la espalda a Song Zixu. ¡Qué vergüenza! Aunque le gustara, ¿me gustaría él? No estoy ciega. Zhao Jingwei no se enojó. En cambio, sonrió e hizo una reverencia a Qingyin. La señora Song tiene razón. Mi comportamiento ha hecho que el general Song lo malinterprete. No pude contener la risa, sorprendido de que Zhao Jingwei, como el todopoderoso regente, desconfiara de la simple esposa de un general. Después de todo el alboroto de hoy, me sentí renovado y miré a Zhao Jingwei con una sonrisa. Por el bien de Qingyin, me iré a casa contigo. Como si me oyera, Zhao Jingwei se inclinó ante Song Zixu y se despidió. Lo he molestado hoy, general Song. Espero que no le importe. Ante el asombro de Song Zixu y Qingyin, Zhao Jingwei salió de la mansión del general, abanicándose lentamente. Extendí la mano y tiré de la manga de Zhao Jingwei. Ya sabes lo que te conviene. Hoy no estoy enojado. Las cejas de Zhao Jingwei se alzaron de alegría, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios durante todo el viaje de regreso. Pero esa noche, mientras yo yacía en la cama, Zhao Jingwei no pudo dormir, con la mirada perdida en el techo. Me di la vuelta y me acosté sobre Zhao Jingwei, jugando con sus pestañas temblorosas con el dedo índice. En la oscuridad, Zhao Jingwei habló lentamente, Li Suer, ¿me odias? Congelé mi dedo entre las cejas de Zhao Jingwei, sintiendo su abrasador calor. Después de un largo rato, Zhao Jingwei dejó escapar un suspiro superficial en la oscuridad. No cumplí mi promesa de proteger a tu hermana. ¿Yo? ¿Cuándo le pedí que protegiera a mi hermana? Li Suerin, ¿estoy loca? Zhao Jingwei cerró los ojos y al cerrarse rozó la punta de mi dedo, provocándome un escalofrío. No respondí, no dije que cuando escribí esa carta de despido, solo le pedí que tratara bien a Li Suerin para salvar la vida de Yuyu. Me acosté sobre Zhao Jingwei, sintiendo como su respiración se estabilizaba poco a poco mientras se dormía. El cutis de Zhao Jingwei había empeorado últimamente, y a menudo me preguntaba si realmente estaba drenando su vitalidad. En los cuentos, los espíritus femeninos suelen drenar la esencia de los hombres de esta manera. No pude evitar estremecerme. Aunque a menudo me burlo de Zhao Jingwei, no quería matarlo. Después de todo, jamás podría pagar la deuda de las más de 100 vidas de su familia, ni siquiera en la otra vida. Pensando en esto me alejé un poco de él, pero a la mañana siguiente me encontré acurrucada de nuevo en sus brazos. Me di una bofetada de frustración. Debí haber dejado que ese viejo taoísta me capturara para no quedarme en este mundo dañando a gente inocente. Zhao Jingwei levantó ligeramente los párpados y me observó en silencio mientras me abofeteaba. Avergonzado, aunque sabía que no podía verme, mi rostro se sonrojó levemente. Zhao Jingwei, creo que debería irme. Si no, te vaciarás por completo. Salí de entre las mantas, me levanté y estaba a punto de alejarme flotando, pero tras pensarlo un momento, me di la vuelta. Observé los ojos de Zhao Jingwei, aún nublados por el sueño. Ya que me voy, un beso no es demasiado, ¿verdad? Cerré los ojos y temblé al presionar mis labios contra los suyos, ligeramente fríos. Zhao Jingwei no reaccionó, simplemente permaneció quieto en la cama, con los labios entreabiertos como si no pudiera respirar. Sintiendo el cálido aliento de sus labios, me incorporé bruscamente intentando calmarme. Quedarme con Zhao Jingwei solo empeoraría su salud, y eso no era lo que quería.
Justo cuando me giraba para irme, una voz grave me detuvo. ¿Vas a huir después de aprovecharte? Me quedé paralizado como un rayo, incapaz de mover un músculo, sin atreverme a mirar atrás a Zhao Jingwei. Zhao Jingwei se incorporó lentamente. ¿A dónde planeas ir ahora? ¿A la mansión del general? ¿O al mausoleo imperial? Tragué saliva con nerviosismo, me giré con incredulidad y me encontré con la mirada ligeramente burlona de Zhao Jingwei. ¿Me viste desde el principio? Zhao Jingwei negó con la cabeza. No en el mausoleo. Me sentí profundamente humillado. Pensar que Zhao Jingwei había escuchado todas las tonterías que había dicho estos días me hacía desear morir. Pero por desgracia, ahora era solo un pequeño alma, no podía morir. Zhao Jingwei se acercó con una sonrisa en sus finos labios. ¿Me besaste? ¿No vas a asumir la responsabilidad? Me puse colorada. Me senté en el borde de la cama, mordiéndome el labio con fuerza, incapaz de hablar. El cuello de Zhao Jingwei estaba ligeramente abierto, dejando al descubierto sus atractivas clavículas y pecho, pero aún así se apretó más. ¿Qué miras? ¿Me encuentras guapo? Me alejé un poco, encogiéndome en un rincón de la cama, observándolo con recelo. Te estoy poniendo más enfermo. Incluso el gran astrólogo dijo que te falta vitalidad. Debe ser porque mi energía yin es demasiado fuerte y te está afectando. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Admito que soy una llorona, pero... Un momento. No puedo llorar. Durante 3 años cada vez que quería llorar, no caía ni una lágrima. Me toqué las lágrimas brillantes en las mejillas con incredulidad, mirando a Zhao Jingwei con los ojos abiertos. Zhao Jingwei me sonrió con una mirada profunda. Surea, estás a punto de regresar al mundo de los vivos. ¿Yo? ¿Qué? ¿Acaso Zhao Jingwei decía que podía volver a la vida? Pero mis restos ya solo eran unos pocos huesos. Antes de que pudiera reaccionar, Zhao Jingwei sacó mis huesos de la habitación secreta. Mi esqueleto estaba incompleto. Me faltaban muchas partes cuando me enterraron. Zhao Jingwei observó con calma los huesos en la caja de brocado. El gran astrólogo dijo una vez que si tu alma se niega a seguir adelante, hay una manera de traerte de vuelta. Miré el rostro decidido de Zhao Jingwei. ¿Qué método? Zhao Jingwei no respondió, simplemente empezó a vestirse solo. Tenía un mal presentimiento, sospechando que la razón de su reciente pérdida de peso era porque conocía algún método para salvarme. Esa noche, cuando Zhao Jingwei intentó sacarme sangre de nuevo, lo detuve a tiempo, amenazándolo con que si continuaba, me iría y no volvería jamás. Zhao Jingwei dejó de advertirme fríamente. Si te atreves a desaparecer sin decir palabra otra vez, me suicidaré y vendré a buscarte como un fantasma para ajustar cuentas. Me eché a reír, pensando que incluso después de 3 años, Zhao Jingwei seguía siendo tan infantil. Zhao Jingwei se tranquilizó y tomó del armario la carta de despido que le había escrito. En aquel entonces dejaste esa carta y desapareciste sin dejar rastro. Cuando dirigí al ejército a la capital, no pude encontrarte. Me quedé atónito. ¿No fuiste tú quien ordenó mi sacrificio? Zhao Jingwei frotó la carta descolorida con su gran mano, con un rastro de tristeza en sus ojos profundos. Busqué por todo el palacio, pero no te encontré. Solo días después te encontré en la fosa común a las afueras de la capital. Lamento haber llegado demasiado tarde. Me desplomé en el suelo con la mirada fija en la carta de despido que había escrito de mi puño y letra. ¿No fuiste tú quien me ordenó morir? La mirada de Zhao Jingwei se ensombreció, mirando mi rostro surcado de lágrimas con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Solo entonces comprendí que Li Ziqing había falsificado la orden militar de Zhao Jingwei en aquel entonces, lo que me hizo pensar que Zhao Jingwei realmente quería mi muerte. Sin decir una palabra más, Zhao Jingwei cabalgó hacia la mansión de Li Ziqing. Ni siquiera flotando pude alcanzarlo ese día. Li Ziqing, al ver a Zhao Jingwei irrumpir en su mansión, pensó que había cambiado de opinión, y lo recibió con una sonrisa. Su Alteza por fin se acordó de mí. Lo conocía. ¿Fuiste tú quien forjó la orden militar? Zhao Jingwei no tuvo piedad y pateó con fuerza a Li Ziqing en el pecho.
Li Ziqing salió volando varios metros, escupiendo sangre de inmediato. Al llegar a la mansión de la princesa, vi a Li Ziqing desplomado en el suelo, sangrando por la boca. Zhao Jingwei tenía los ojos inyectados en sangre mientras lo agarraba furioso por el cuello. «¿Fuiste tú? ¿Sabes que tu hermana era mi vida? La mataste, así que yo me quedo con la tuya». Li Ziqing tenía un rastro de sangre en la comisura de la boca y rió a carcajadas. ¿Te enteraste ahora? Y mantuviste a la asesina de tu esposa en tu mansión, tratándola bien durante 3 años. Debes arrepentirte mucho ahora, arrepentirte de no haberlo descubierto antes. Estuve al lado de Li Ziqing. Era mi hermana. Aunque sabía que me había matado, nunca pensé en hacerle pagar con su vida. Li Ziqing rió con desprecio. Li Ziwa es un tonto. La amenacé con la vida de Yu Yu, y ella realmente escribió esa carta de despido, diciéndote que me trataras bien. Zhao Jingwei apretó sus delgados labios con fuerza, estrangulando a Li Ziqing con las manos. Li Ziqing estaba casi asfixiado, pero aún así lo insultó con desdén. Estaba celoso de ella. ¿Por qué ella pudo conquistarte y yo no? Li Ziwa merecía morir. ¿Sabes cómo murió? La hice destrozar con 5 caballos. Los ojos de Zhao Jingwei estaban inyectados en sangre y su agarre se afianzó. En el momento crítico, agarré el brazo de Zhao Jingwei. Zhao Jingwei, perdónale la vida. Zhao Jingwei no la soltó, sino que la apretó con más fuerza. Entré en pánico y grité con todas mis fuerzas. ¡Alto! Todo quedó en silencio. Zhao Jingwei obedientemente soltó su mano, y Li Ziqing se desplomó en el suelo, tosiendo y agarrándose el cuello. Después de un largo rato, Li Ziqing levantó la vista aterrorizado. ¿La voz de Su Alteza Li Ziwa? ¿La oyó? Se burló Zhao Jingwei. Sí, Ziwa ha regresado. Me acerqué a Li Ziqing con picardía. Aunque no quería que muriera, quería asustarla como lección. Me agaché y le soplé al oído, riendo con desprecio. Ziqing, tu hermana ha vuelto. Li Ziqing gritó como si hubiera visto un fantasma. Acurrucándose a los pies de Zhao Jingwei la pateó con asco. ¿Sabes por qué Ziwa regresó? Porque la agraviaste hasta la muerte. La conmoción perturbó la mente de Li Ziqing. Sus palabras y acciones se volvieron cada vez más desquiciadas, y comenzó a arañarse la cara. En menos de un instante su delicado y hermoso rostro quedó cubierto de arañazos sangrientos, con un aspecto horrible. Zhao Jingwei miró fríamente a Li Ziqing, pero cuando se giró hacia mí, su expresión era tan dulce como el agua. Ziwa, vámonos. Me acerqué a Zhao Jingwei, lo rodeé con los brazos y asentí con una sonrisa. Quizás impactado por las acciones de Zhao Jingwei, Li Ziqing se quedó mirando con los ojos abiertos su extraño comportamiento y finalmente se volvió completamente loco. Soy alguien que no puede quedarse de brazos cruzados. Siempre que Zhao Jingwei tenía tiempo quería que me llevara de compras. Aunque no podía comer mucho ni tocar mucho, el simple hecho de ver el vibrante mundo humano me hacía feliz. Después de un día de compras, mientras llevaba a Zhao Jingwei de vuelta a la mansión, me encontré con el gran astrólogo esperando en la puerta. El gran astrólogo se acariciaba la barba canosa, con los ojos entrecerrados. ¿Su Alteza últimamente me ha estado extrayendo sangre 2 veces al día? Miré a Zhao Jingwei con asombro. Lo había estado vigilando constantemente últimamente sin permitirle que me extrajera sangre. Los finos labios de Zhao Jingwei estaban apretados. Sus ojos profundos se clavaron en el gran astrólogo con un dejo de advertencia. El gran astrólogo ya no miraba a Zhao Jingwei, sino que me miró a mí. Princesa Chongnin, ¿cómo ha estado estos 3 años? Arqueé una ceja y miré instintivamente a Zhao Jingwei, que estaba a mi lado. La expresión de Zhao Jingwei era normal, como si supiera desde hacía tiempo que el gran astrólogo podía verme. Sonreí con gracia y le hice una reverencia. ¿Cómo está, gran astrólogo? El gran astrólogo llevaba más de 20 años en el palacio. De joven, solía ir a jugar a su casa. Cada vez que robaba las píldoras doradas que él refinaba con tanto esmero, me perseguía por todo el palacio con su batidor. Cada vez que el gran astrólogo me pillaba, le tiraba de la barba canosa y me hacía el mimado.
Gran astrólogo, ¿a quién más amas, verdad? El día del golpe de estado en palacio, mientras estaba atado a varios caballos, vi vagamente al gran astrólogo cabalgando hacia mí. Pero el gran astrólogo llegó demasiado tarde. Finalmente morí bajo la muralla de la ciudad. El gran astrólogo forzó una sonrisa y me miró con disculpa. Por fin he encontrado la manera de salvarte en estos 3 años, princesa. El gran astrólogo quiso decir más, pero Zhao Jingwei lo interrumpió. Gran astrólogo, ¿ha venido hoy a verme por algo? Zhao Jingwei lo llevó a un lugar apartado y antes de irse, me agarró del brazo y me advirtió que no escuchara a escondidas. Curioso, lo seguía a escondidas. En el lugar apartado, el gran astrólogo sacó un objeto de forma extraña de su manga y se lo puso a Zhao Jingwei en la mano. Los dos susurraban, pero no pude oír ni una palabra. Solo veía cómo el rostro de Zhao Jingwei se ensombrecía. Me apoyé en la pared de la esquina, sin atreverme a respirar con dificultad. Después de un buen rato, al volver a mirar, vi a Zhao Jingwei inclinándose respetuosamente ante el gran astrólogo. Zhao Jingwei, quien solía ignorar a los demás, en realidad estaba siendo muy cortés con el gran astrólogo. Regresé temprano a la habitación y me acurruqué bajo las sábanas, esperando a que Zhao Jingwei regresara. Zhao Jingwei no vino a levantar las sábanas hoy. Inusualmente entró directamente a la habitación secreta. Lo seguí hasta la habitación secreta y me escondí detrás de una estantería, observando a Zhao Jingwei temblar mientras abría la caja de brocado y metía el extraño objeto dentro. Zhao Jingwei recitó en silencio una serie de conjuros que no entendí. Bajé la vista y vi que, sin darme cuenta, mis pies habían aterrizado firmemente en el suelo. Esa sensación de firmeza bajo mis pies me hizo sentir verdaderamente vivo de nuevo. Golpeé el suelo suavemente y el suelo resonó con pasos firmes. Miré hacia arriba sorprendido, y me encontré con la cara sonriente de Zhao Jingwei. Shurea, ven aquí. Zhao Jingwei extendió hacia mí una mano grande y definida, con una sonrisa en sus finos labios. Como hechizada, me levanté la falda y caminé hacia él, con el cuerpo completamente fuera de control. Zhao Jingwei me abrazó, y solo entonces vi el largo corte en su muñeca. ¿Qué eres? Antes de que pudiera terminar, Zhao Jingwei me tapó la boca con la suya. Sentí un sabor a sangre en la boca. No pude apartar a Zhao Jingwei y solo pude dejar que me besara. Después de un momento, Zhao Jingwei me soltó a regañadientes. Claro, puedes volver a la vida como una persona normal. Mis ojos brillaron de alegría. Había fantaseado con esto incontables veces, pero resucitar a alguien era más fácil de decir que de hacer. Antes de que pudiera preguntar, Zhao Jingwei me abrazó con fuerza. Estaba destinado a vivir una vida tranquila. Tus días de paz fueron finalmente retrasados por mí durante tantos años. Lloré y negué con la cabeza. En aquel entonces no pude evitar que mi padre exterminara a la familia Zhao, y después no pude evitar el golpe de estado. Todo fue karma. Mi muerte fue decisión mía. Incluso si Li Xiuqin no me hubiera obligado ese día, habría recogido el veneno sobrante en la habitación de mis padres y me lo habría bebido. No podía enfrentar a Zhao Jingwei, y mucho menos a mí mismo. Pero por desgracia, justo cuando decidí envenenarme, Li Xiuqin me encontró. En fin, la muerte era la muerte. Morir a manos de Li Xiuqin al menos salvaría la vida de Yuyu. Zhao Jingwei apoyó la barbilla en mi hombro soltando una risita, pero luego su respiración se volvió errática. Empujé a Zhao Jingwei para comprobarlo y descubrí que estaba inconsciente, con sangre goteando por la comisura de su boca. Acomodé a Zhao Jingwei en la cama y luego me dirigí directamente a la sala de alquimia del gran astrólogo. El gran astrólogo parecía estar esperándome, todavía sentado en el cojín de meditación que usé cuando lo visité. Chongnin, no esperaba que vinieras tan pronto. Me arrodillé ante el gran astrólogo agarrándome el pecho, que me dolía muchísimo. De camino hacia aquí, me habían descubierto. Como aún no era del todo humano, a veces flotaba en el aire, asustando a los transeúntes. Los ciudadanos de la capital me persiguieron durante varias cuadras, lanzándome piedras y maldiciéndome como un monstruo. Ignorando el dolor que sentía, me arrodillé tembloroso ante el gran astrólogo. Gran astrólogo, ¿sabe qué le pasa a Zhao Jingwei? Zhao Jingwei y el gran astrólogo tuvieron una larga conversación secreta.
Y el gran astrólogo le dio a Zhao Jingwei un objeto extraño. Me negué a creer que no hubiera conexión. El gran astrólogo suspiró con impotencia, acariciándose la barba canosa. Esta es la decisión del propio regente. Deberías saberlo, Chongnin. Me desplomé en el suelo, sintiendo como si me hubieran drenado toda la fuerza. ¿Qué método descubriste en estos 3 años? La maldición del intercambio de vidas. El gran astrólogo reveló con impotencia. Cuando Zhao Jingwei vino al mausoleo imperial a buscarme, se enteró de la existencia de la maldición del intercambio de vidas. Al nutrir mis huesos con su esencia y sangre durante 2 meses, pudo realizar la maldición de intercambio de vidas. El objeto que le entregué hoy al regente es el talismán de bronce que activa la maldición de intercambio de vidas. El gran astrólogo suspiró profundamente. Supongo que el regente ya activó la maldición. Con lágrimas en los ojos, asentí arrodillándome a los pies del gran astrólogo, rogándole que la deshiciera. Gran astrólogo, la vida de Zhao Jingwei no debería terminar así. El gran astrólogo me ayudó a levantarme, incapaz de soportar mirarme, se dio la vuelta. Chongnin, ¿sabes cómo vivió el regente estos 3 años después de tu muerte? Me quedé atónito. Durante estos 3 años me había preocupado por cómo había sobrevivido mi estancia en el mausoleo, pero nunca pregunté cómo lo había sobrellevado Zhao Jingwei. El gran astrólogo me condujo a la sala de alquimia, y me mostró hileras de botellas de porcelana blanca. Todos estos son elixires que el regente y yo refinamos juntos durante 3 años. Tras encontrar mi cuerpo en la fosa común, Zhao Jingwei quedó tan traumatizado que escupió sangre y quedó postrado en cama. Un mes después, bajo el cuidado del gran astrólogo, Zhao Jingwei se recuperó gradualmente. Con el poder de Zhao Jingwei, nadie se atrevería a oponérsele si quisiera ser emperador. Pero no lo hizo. En cambio, colocó a un miembro del clan Li en el trono. Porque para Zhao Jingwei, nada era más importante que volver a verme. Pero, ¿qué tan fácil era resucitar a alguien cuyo cuerpo había sido expuesto y cuyo alma estaba incompleta? Durante 3 años, Zhao Jingwei y el gran astrólogo prácticamente vivieron en la sala de alquimia. Al descubrir finalmente este método para desafiar al destino, agarré con fuerza la manga del gran astrólogo, con los ojos inyectados en sangre por la agitación. Zhao Jingwei morirá, ¿verdad? El gran astrólogo negó con la cabeza. No solo morirá, sino que su alma se dispersará, para no reencarnar jamás. La sangre que Zhao Jingwei derramaba sobre mis huesos a diario estaba transfiriendo gradualmente sus 3 almas y 6 espíritus a mi cuerpo a través de la sangre. Al oír esto, no pude evitar reírme con amargura. Debería haberme dado cuenta, al ver el rostro cada vez más pálido de Zhao Jingwei hace más de un mes, de que estaba cambiando su vida por la mía. Deambulé abatido por las calles de la capital. Si me hubiera quedado en el mausoleo para morir, ¿por qué seguía Zhao Jingwei montaña abajo? Zhao Jingwei permaneció inconsciente. El gran astrólogo dijo que la maldición de intercambio de vidas se completaría 3 días después de su activación. Sentí que mi cuerpo se volvía más sólido, pero no sentía alegría. Al final del pasillo, Yu me miró con alegría. Princesa, sabía que el regente podría salvarla. Yu, ¿sabías del plan de Zhao Jingwei? Corrí hacia ella, ignorando la expresión asustada de Yu, y la agarré por los hombros. Aunque Yu esperaba mi regreso, verme aparecer de repente ante ella la asustó. ¿El regente? El regente dijo que sin duda la salvaría, princesa, porque le debe la vida. ¿Cuándo me debía la vida Zhao Jingwei? Fue solo una lucha de poder entre las familias Li y Zhao. Yu se arrodilló a mi lado, llorando, abrazándome con fuerza. Princesa, el regente no pudo salvar al príncipe heredero en aquel entonces. Dijo que te debe la vida. Mi hermano murió en batalla. El enemigo era la familia Zhao. ¿Cómo pudo Zhao Jingwei salvarlo? Yu sonrió con amargura. Los únicos objetivos del regente eran su majestad y la suya. No hizo daño a nadie más. Fue la princesa Chane quien ordenó la masacre del príncipe heredero y de toda la familia real. Li Zicheng robó el recuento militar y se coludió con los subordinados de Zhao Jingwei, masacrando a toda la familia Zhao dentro de los muros del palacio. Para cuando Zhao Jingwei llegó, solo vio un palacio bañado por ríos de sangre. Pero la situación ya era irreversible.
Zhao Jingwei no pudo hacer nada para cambiarlo y no tuvo más remedio que apoyar a un nuevo emperador. Los subordinados involucrados fueron ejecutados por orden de Zhao Jingwei, pero Li Zichen sobrevivió gracias a una carta que yo había escrito. Miré a Yuyu con incredulidad, apoyado débilmente en el pilar detrás de mí. Entonces fue Li Zichen quien mató a todos mis hermanos de la familia Zhao. Al recibir la confirmación, me di la vuelta y fui directo a la mansión de la princesa. Completamente loco, Li Zichen solo sabía agacharse junto al estanque observando a los peces. De repente floté hacia adelante y lo agarré por el cuello. Li Zichen, al principio quise perdonarte la vida por tu locura, pero ahora veo lo insensato que fui. Aunque estaba loca, Li Zichen reconoció mi rostro. Li Siwa, ¿has vuelto de entre los muertos? Me burlé apretándome con más fuerza. Deberías esconderte, enfrentarte a nuestros padres y confesar tus pecados como es debido. Li Zichen entró en pánico con una lágrima rodando por el rabillo del ojo mientras suplicaba con voz temblorosa. Hermana, solo tenía celos de ti. Por eso hice esas tonterías. Ya no quería escuchar sus explicaciones. Ahora, para mí, solo matando a Li Zichen podría vengar las cientos de vidas de mi familia Zhao. Cerré los ojos apretando con fuerza el cuello de Li Zichen hasta que poco a poco dejó de forcejear y de respirar. Entonces la solté. La arrojé lejos y su cuerpo se estrelló contra el estanque salpicando por todas partes. No pude evitar escupir. Es una verdadera lástima dejarte morir tan fácilmente. Antes de poder desahogar mi ira, ni siquiera durante el tiempo que tarda en arder una varilla de incienso. Yuyu corrió a la mansión de la princesa presa del pánico. Princesa, es terrible. El príncipe. Me temo que el príncipe se está muriendo. Cuando llegué a la mansión, solo vi sangre en el suelo y a Zhao Jingwei tendido en un charco de sangre. Zhao Jingwei aún aferraba con fuerza esa daga familiar, mientras la sangre manaba constantemente de su muñeca. Sostuve débilmente a Zhao Jingwei. ¿Eres idiota? ¿No sabes que la maldición del intercambio de vidas te matará? Zhao Jingwei rió suavemente mientras su mano ensangrentada me acariciaba la cara. Durante estos 3 años, he imaginado esta escena incontables veces. Poder tocarte de verdad, eso solo me satisface. Ya no pude contener las lágrimas que caían repetidamente sobre su pecho. Dijiste que me odiarías para siempre. ¿Lo has olvidado? Zhao Jingwei sonrió con amargura, pero debido a su agitación, la sangre le seguía goteando por la comisura de la boca. Si no me hubiera aturdido diciendo que te odiaba, ¿cómo habría podido soportar estos 3 años? Durante los 2 días siguientes, Zhao Jingwei solo estuvo consciente 1 o 2 horas al día. El emperador, al enterarse de la noticia, acudió a la mansión del regente con el rostro lleno de ansiedad y preocupación. La noticia del grave estado de Zhao Jingwei se extendió por la capital en menos de un día. La gente común decía que el emperador esperaba la muerte del regente, ya que esto significaría que podría alcanzar el verdadero poder. Pero ahora parecía que las palabras de la gente común podrían no ser ciertas. El emperador parecía genuinamente preocupado por Zhao Jingwei. Zhao Jingwei no tenía color en el rostro, pero aún así se obligó a recibirlo. En cuanto vio a Zhao Jingwei, el joven emperador se arrodilló ante él con un golpe sordo. Su Alteza prometió apoyarme toda la vida. ¿Cómo puede irse así? Me escondí tras el biombo sin dejarme ver. Ahora, solo el gran astrólogo y la gente de la mansión del regente sabían de mi resurrección. No me atreví en absoluto a ver al emperador. Zhao Jingwei rió suavemente y le entregó la cuenta del tigre al emperador. Antes pensé que no eras lo suficientemente firme y que te dejaste engañar por las maquinaciones de Li Zichen. Pero ahora parece que realmente tienes la capacidad de ser un emperador virtuoso. El emperador sostenía la cuenta del tigre, sollozando desconsoladamente mientras se arrodillaba ante Zhao Jingwei. Los finos dedos de Zhao Jingwei rozaron la cabeza del joven emperador. Mi vida nunca valió mucho. Ahora he cumplido mi deseo. ¿Aún no has visto a tu hermana mayor? El emperador dejó de llorar y miró a Zhao Jingwei con asombro. Mi hermana mayor se ahogó ayer en el estanque. ¿Desea su Alteza verla? Para el emperador, Zhao Jingwei había anulado su matrimonio con Li Zichen hacía tiempo. ¿Por qué iba a pensar en ella ahora?
Quedó desconcertado. Zhao Jingwei negó con la cabeza, señalando con su fino dedo tras el biombo. Me refiero a tu hermana mayor, Changnin. El rostro del emperador cambió y se movió vacilante tras el biombo, donde me vio intentando esconderme avergonzado. ¿Hermana mayor Changnin? ¿Tú? ¿No falleciste hace 3 años? El emperador abrió los ojos horrorizado y se tapó la boca. Sonreí con torpeza. En efecto, he resucitado. Solo entonces el emperador comprendió por qué Zhao Jingwei había pasado todos los días con el gran astrólogo durante los últimos 3 años. Zhao Jingwei suspiró y nos llamó con voz débil. ¿Por qué siguen escondidos tras el biombo? Tengo más que decir. Empujé al emperador rápidamente y me arreglé antes de marcharme. Zhao Jingwei dijo que quería ver mi hermoso rostro en sus últimos días. Me reí. Todavía tengo 19, claro, joven y hermosa. Zhao Jingwei, si te atreves a morir, buscaré un hombre talentoso y guapo con quien casarme. La mirada profunda de Zhao Jingwei se posó en mi rostro y forzó una leve sonrisa. Aunque me enoja un poco oír eso, si realmente sucede, podría ser lo mejor. No dije nada más, solo observé en silencio cómo manchas negras se extendían por el cuerpo de Zhao Jingwei, debido a la maldición del intercambio de vidas. El día que Zhao Jingwei murió fue muy pacífico. Me recosté en el hueco de su brazo, aspirando su aroma con desesperación. Zhao Jingwei me abrazó, charlando de recuerdos de la infancia como si fuera un día cualquiera, diciendo que había sido intrépida desde pequeña, así que ¿por qué ahora temía su muerte? Reí y lo pellizqué juguetonamente. ¿Cómo no supe que te habías fijado en mí tan pronto? En el banquete del palacio cuando tenía 7 años, Zhao Jingwei me encontró junto al estanque del jardín imperial, quitándome los zapatos para pescar. Zhao Jingwei dijo que como había visto mis pies, tenía que casarse conmigo. Sonreí con amargura y me acurruqué más entre sus brazos. Es una pena que nunca nos hayamos casado. Zhao Jingwei me acarició el pelo largo y sacó un certificado de matrimonio de alguna parte. Lo redacté mucho antes de nuestro compromiso. Shurea, ¿me lo lees? Miré a los tiernos ojos de Zhao Jingwei y sonreí inconscientemente. Bien. Tomé el certificado de matrimonio dorado de la mano de Zhao Jingwei, y lo leí palabra por palabra. La unión de 2 familias, un salón jurado en armonía, un vínculo bendito y sellado para siempre, una unión hecha en el cielo. Después de terminar, miré a Zhao Jingwei. Tenía los ojos cerrados, pero las comisuras de los labios aún estaban ligeramente levantadas. Cerré con calma el certificado de matrimonio, lo coloqué con cuidado sobre el pecho de Zhao Jingwei y apreté mi rostro contra él con desesperación. Zhao Jingwei, eres un insensato. Si ya no estás en este mundo, ¿qué sentido tiene que vivas solo? Cerré la puerta con fuerza, saqué el veneno que le había robado al gran astrólogo y lo bebí de un trago. Después me senté tranquilamente frente al espejo de bronce y me apliqué lentamente el colorete. La maldición del intercambio de vidas había tenido éxito. Miré mi rostro sonrosado en el espejo y luego me giré para observar la figura pálida de Zhao Jingwei en la cama. Zhao Jingwei, no estarás solo en la muerte. Iré a ti. Mientras el veneno hacía efecto, me agarré el estómago y me acerqué a la cama, sonriendo mientras me acostaba junto a Zhao Jingwei. Aturdido me pareció ver a Zhao Jingwei con una túnica blanca como la luna, sonriendo y haciéndome señas. «Schere, ¿me llamarás tu esposo?» Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras me arrojaba tímidamente a los brazos de Zhao Jingwei. Esposo, en esta vida y en el más allá nunca te abandonaré. Por toda la eternidad me comprometo contigo. Epílogo de Zhao Jingwei. Recientemente corrieron rumores por la capital de que una mujer se había sentido atraída por mí. Envié a mis subordinados a investigar y descubrí que era la impulsiva princesa Chongnin del palacio. No pude evitar reírme. Esa chica era vivaz, muy diferente de las rígidas figuras del palacio. Poco después, mientras practicaba esgrima en el patio, vi a una joven doncella con atuendo palaciego trepando la pared para mirarme de reojo. Mi somnolencia matutina desapareció al instante, y realicé una serie fluida de técnicas de lanzamiento de espada para impresionarla. Pero para mi decepción, la chica se quedó mirando fijamente desde la pared, con el rostro inexpresivo. Aburrido, envainé mi espada y entré a mi estudio furioso.
Chongnin no vino a espiarme durante un mes. La siguiente vez que supe de ella, mis asistentes me dijeron que estaba arrodillada frente al salón del emperador, pidiendo un decreto de matrimonio. Sorprendido, encontré la oportunidad de entrar al palacio. Estaba un poco enojado. No había escalado paredes para observarme últimamente, aprovechando cualquier oportunidad para darme regalos. ¿Y ahora solicitaba un decreto de matrimonio? Quería ver quién era el hombre capaz de conquistar la mano de Chongnin. Al llegar al salón, vi a Chongnin caminando hacia mí, sonriendo radiante mientras sostenía el decreto imperial. Zhao Jingwei, te casarás conmigo, tu princesa. Esa noche, rebosante de alegría, galopé varias veces por las calles de la capital. Creí que podría mantener una imagen perfecta ante Chongnin, pero el cielo tenía otros planes. ¿Quién habría pensado que mi futura princesa sería alguien que no sabía cocinar, pero que estaba obsesionada con intentarlo? Bebí un tazón de su sopa y al ver su rostro expectante no pude mentir. Demasiado salado. Pero nunca imaginé que, después de más de una década de reputación impecable, me humillarían completamente delante de mi prometido por ir al baño. Apreté a Chongnin contra la pared con fuerza. Si te atreves a decir una palabra de esto, te lo haré pagar. Chongnin se encogió con un aspecto tan lastimoso como el de una niña malcriada que no pude soportar regañarla más. Adoraba a esta princesita, a menudo acorralándola en rincones apartados para que me llamara esposo. Pero Chongnin siempre se sonrojaba y decía que aún no se había casado conmigo, negándose a llamarme esposo. Pensé que no había prisa. Con el tiempo se convertiría en mi princesita. Pero últimamente mi padre estaba preocupado, a menudo agarrando informes militares con el ceño fruncido. Una noche me llamó a su estudio y me dijo que el emperador había estado criticando nuestra mansión con frecuencia últimamente, probablemente conspirando para destruirnos. La siguiente vez que vi a Chongnin, no la miré con buenos ojos, pero ella no pareció inmutarse, simplemente me tomó de la mano y dijo que en un mes sería su esposo. No pude resistirme y finalmente me rendí abrazándola. Medio mes después, mi padre me envió a Qingzhou para entrenarme. Para cuando regresé a la capital, la familia Zhao ya había sido ejecutada. Bajo la protección de los subordinados de mi padre, fui a Qingzhou para esperar el momento oportuno y planear la venganza para mi familia. Escuché de mis sirvientes que Chongnin había sido reprendido por el emperador por la caída de la familia Zhao y confinado en sus aposentos durante un mes. Quería rescatarla. Después de todo, era mi esposa. El día del golpe de estado, cuando corrí a la ciudad imperial a caballo, no encontré a Chongnin por ningún lado. Li Zicheng me dijo que Chongnin se había quitado la vida y que había dejado una carta ensangrentada que cortaba mi vínculo conmigo. Chongnin había muerto. El gran astrólogo me dijo que había un hechizo en este mundo que podía devolver la vida a los muertos. Quería resucitar a Chongnin, escuchar de sus propios labios y sus palabras de separación eran ciertas. 3 años después, finalmente encontré la solución. Aunque el gran astrólogo me advirtió repetidamente que la maldición del intercambio de vidas requería una vida por otra, me burlé con indiferencia. Si pudiera salvar a Chongnin, moriría 1000 veces sin remordimientos, viendo a la chica que tengo delante volverse más real cada día. Era feliz todos los días, anhelando abrazarla sin restricciones. Pero no podía. No me atrevía. Al final logré revivir a Chongnin. El día que sentí que mi fin se acercaba, saqué el certificado de matrimonio y le pedí a Chongnin que me lo leyera. Lo había escrito hacía muchos años, descartando docenas de borradores, y este fue el que me dejó más satisfecho. Al escuchar a la chica en mis brazos leer el certificado palabra por palabra con sinceridad, cerré los ojos con satisfacción. Aunque la idea de que otro hombre protegiera a Chongnin después de mi muerte me dolía el corazón, aún así era lo mejor.